Muy bien. Vamos a ver si podemos continuar y si mi voz no se me apaga, pero damos gracias a Dios por estar juntos. En todo este tiempo hemos estado con un tema, cambios o transformaciones, ¿sí? Y creo que cuando leemos la palabra, vamos a leer, ¿alguien tiene el Salmo 112, versículo 7? Quizás podríamos leer el versículo 1 también, del Salmo 112, donde el salmista está llevándonos a una expresión muy grande. El versículo 1 dice: alabado sea el Señor, qué felices son los que temen al Señor y se deleitan en obedecer sus mandatos. Pero el versículo 7 dice: ellos no tienen miedo de malas noticias, confían plenamente en que el Señor los cuidará. ¿Amén? ¿Usted puede decir conmigo esto? A ver, ellos no tienen miedo de malas noticias, confían plenamente que el Señor los cuidará. Amén. Qué tremendo es este pasaje, porque en un momento como el que estamos viviendo, estar convencidos de que el Señor nos cuidará, nos cuidará. Y yo quiero que podamos, ¿cómo diríamos?, reiniciar esto. El Señor, miren ustedes, a través de la palabra de Dios en Génesis, dice que Adán y Eva, como creación de Dios, en un lugar maravilloso como el Jardín de Edén, fueron tentados por el diablo, ¿sí? Dice, la serpiente muy astuta se acercó y tentó a Eva. Eva trató de justificarse, dice, no, pero Dios nos dijo, y resulta que apuntó a una cosa: ustedes si comen de este fruto serán como dioses, ¿sí? Y eso impactó en lo emocional, en la mente también. Y la palabra de Dios dice que comió Eva, comió Adán, y se le abrieron los ojos y se dieron cuenta de dos cosas terribles. Primero se dieron cuenta que estaban desnudos, y después les invadió miedo y se escondieron. Ahora, cuando uno sigue mirando la Biblia, de ahí en adelante, cada uno de nosotros lleva impreso en nuestra naturaleza el miedo. ¿Sabía eso usted? ¿Tiene miedo de rendir examen? ¿Sí? ¿Tiene miedo de enfrentar un trabajo nuevo? Claro que sí. ¿Qué va a pasar en el futuro? ¿Cómo voy a hacer para comprar las cosas? Que constantemente el miedo se apodera de nosotros e impide ser lo que Dios quiere que nosotros seamos. Ahora, bendito sea Dios, cuando el Señor, nuestro Dios, tuvo compasión de cada uno de nosotros y a través de la obra perfecta de Jesucristo nos da la posibilidad de llegar a esa experiencia. Él es el que perdona, ese es el que nos libera, Él es el que nos da vida eterna, quita ese tremendo miedo a lo que es la vida. Por eso ese pasaje que dice, ellos no tienen miedo de malas noticias. Amén. ¿Quién no tiene miedo de malas noticias? Aquellos que están seguros en el Señor. ¿Sí? Ahora, le leo un pasaje en Romanos capítulo 8, versículo 15 al 17. Dice, y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo.
En cambio, recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ahora lo llamamos Abba Padre, pues su Espíritu se une a nuestro Espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. Así que, como somos sus hijos, también somos sus herederos. De hecho, somos herederos junto con Cristo de la gloria de Dios, pero si vamos a participar de su gloria, también debemos participar de sus sufrimientos. Ahora, ¿vieron cuando dice, hemos recibido un espíritu? No hemos recibido un espíritu que nos esclavice al miedo, al contrario, nos quiere liberar. Amén. Ahora, a ver si podemos hacer, discúlpenme, algo como para entender lo que quiero seguir compartiendo con ustedes. Imagínense que yo sea el hermano que está de portero ahí en la puerta. Y viene alguien por primera vez. ¿Vos venís? Y entonces yo lo recibo. ¿Qué tal? Bien. ¿Te acompaño a dónde tenés que sentarte? ¿Sí? Qué bueno, qué bueno. Me alegra muchísimo que hayas venido. ¿Qué fue eso? ¿Sí? Pero más que eso. Imagínense que viene otra persona, ¿no? Viene Lucía, ¿sí? Y yo entonces le recibo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Podés sentarte? ¿Qué fue eso? ¿Sí? En los dos casos, lo que quiero que podamos comprobar, que hay una actitud, una buena actitud y una mala actitud. Perdón. Pero en estos días, yo fui movido por el Espíritu a decir, bueno, pero ¿cómo es que nosotros como hijos de Dios podemos tener una mala actitud? ¿Cómo es que podemos tener una buena actitud? Y entonces, creo que empecé a buscar, y hay una definición que a mí me alegró muchísimo tenerla. Dice, la actitud es una disposición mental o emocional que predispone a una persona a reaccionar de una determinada manera antes una situación o estímulo. Las actitudes pueden ser positivas o negativas y se forman a partir de experiencias, creencias, valores, normas sociales. Las actitudes influyen en la forma en que pensamos, sentimos y nos comportamos frente a algo o a alguien. Entonces, imagínense que uno quisiera siempre tener una buena actitud hacia las cosas de la vida. ¿Se cumple? No siempre. Uy, ahí vino este. ¿No? ¿Y fue una buena actitud? No. Ahora, por otro lado, tengo que admitir que en la Biblia vamos a encontrar muchísimas cosas, tanto positivas o negativas. Fíjense en Hebreos capítulo 11, versículo 4, dice, fue por la fe que Abel presentó a Dios una ofrenda más aceptable que la presentó Caín. La ofrenda de Abel demostró que era un hombre justo y Dios aprobó sus ofrendas. Aunque Abel murió hace mucho tiempo, todavía nos habla por su ejemplo de fe. O sea, lo que está tratando de expresar este pasaje es que Abel tenía que llevar una ofrenda a Dios. Y él tenía muchas ovejas. Yo me puedo imaginar que Abel habrá escogido cuál era
la más sanita? ¿Cuál es la mejor lana que tenía? O sea, me habla de una disposición, una actitud de corazón de ofrecerle a Dios, ¿qué? Lo mejor que tenía en su rebaño, lo mejor. Y Dios no vio otra cosa más que su corazón. ¿Sí? Esa actitud, esa disposición de adorarle a Él, y dice, por la fe. ¿Por qué por la fe? Porque lo movía a creer que Dios estaba recibiendo lo que Él le ofrecía. ¿Sí? Y por eso es que dice, la ofrenda de Abel demostró que era un hombre como justo. Por otro lado, en 2 Reyes capítulo 4, versículo 8 al 10, dice, cierto día Eliseo fue a la ciudad de Sunén y una mujer rica que vivía allí le instó a que fuera a comer a su casa. Después de cada vez que él pasaba por allí, se detenía en esa casa para comer algo. Entonces la mujer le dijo a su esposo, estoy segura que este hombre que pasa por aquí de vez en cuando es un santo hombre de Dios. Construyamos un pequeño cuarto en el techo para él y pongámosle una cama, una mesa, una silla, una lámpara. Así tendrá un lugar donde quedarse cada vez que pase por allí. Una mujer descubre a este hombre de Dios, un hombre espiritual. Y ella ¿qué tiene? Una buena actitud. Quería hospedar en su propia casa a alguien que venía representando a Dios. Jeremías 31:3. Hace tiempo el Señor le dijo a Israel, yo te he amado, pueblo mío, con un amor eterno, con amor inagotable te acerqué a mí. Y a mí me gusta mirar la palabra de Dios cuando declara acerca de Dios. ¿Cómo es que Dios te ama? ¿Cómo es que Dios me ama? Y se levantó una mañana y dice, mira, qué linda chica. Realmente es para amarla. No. Él está diciendo, con amor eterno ama a cada uno de nosotros. Sin condiciones de identidad o de color de piel o de estrato social, no importa. Dice la palabra de Dios, dice que nos ama con amor eterno hacia nosotros. Él siempre tiene una buena actitud. Amén. ¿Lo hemos cantado o no? ¿Se dieron cuenta que cantamos eso nosotros? Y uno dice, bueno, pero ¿cómo voy a orar? Lo que hice, no voy a recibir perdón. Sí, de las cenizas la fe tiene que brotar. No dejes de pensar en que hay actitudes positivas, maravillosas, de gente en la palabra de Dios. Miren, leo Hechos capítulo 3, versículo 1. Dice, cierta tarde Pedro y Juan fueron al templo para participar en el servicio de oración de las 3 de la tarde. Mientras se acercaban al templo, llevaban cargado a un hombre cojo de nacimiento. Todos los días lo ponían junto a la puerta del templo, la que se llama Hermosa, para que pidiera limosna a la gente que entraba. Cuando el hombre vio a Pedro y a Juan, estaba por entrar, le pidió dinero. Pedro y Juan lo miraron fijamente y Pedro le dijo, míranos. El hombre lisiado los miró ansiosamente, esperando recibir un poco de dinero. Pero Pedro le dijo, yo no tengo plata ni oro para ti, pero te daré lo que tengo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y camina. Entonces Pedro tomó al hombre lisiado de la mano derecha, lo ayudó a levantarse y mientras lo hacía, al instante los pies y los tobillos del hombre fueron sanados y fortalecidos
y se levantó de un salto, se puso de pie, comenzó a caminar y luego entró al templo con ellos, caminando, saltando y adorando a Dios. Dice la palabra de Dios que ahí nos muestra una buena actitud de Pedro. No pasó por alto, este siempre acá pidiendo. Dice, bueno, no tengo lo que vos esperás, pero tengo algo que supera todo. Hermanos, buena actitud que nos puede mostrar. Pero también hay actitudes negativas. Hoy hablábamos en el pasaje de Abel, pero miren lo que dice Génesis capítulo 4. Dice, ¿por qué estás tan enojado?, preguntó el Señor a Caín. ¿Por qué te ves tan decaído? Serás aceptado si haces lo correcto, pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado. El pecado está a la puerta y el acecho y ansioso por controlarte, pero tú debes dominarlo y ser su amo. Cierto día Caín dijo a su hermano, salgamos al campo. Mientras estaban en el campo, Caín atacó a su hermano Abel y lo mató. Luego el Señor le preguntó a Caín, ¿dónde está tu hermano? ¿Dónde está Abel? No lo sé, contestó Caín. ¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano? Y uno ve una mala actitud desde el comienzo. Y uno, si pudiéramos leer todo el pasaje, dice, bueno, lo que pasa es que a Dios le gustaba más comerse un cordero asado que comerse una cebolla y unos pepinos. No se trata de eso. Lo que se trata es de lo que había una buena actitud o la que había una mala actitud. ¿Me entiende lo que quiero decir? Usted puede mirar que aún el Señor advierte a Caín. ¿Por qué estás enojado? ¿Por qué estás permitiendo que el pecado esté dominando tu vida? Lo que me gusta de este pasaje es ver que nosotros tenemos la decisión de tomar una buena o una mala actitud. Hasta uno casi que se justifica muchas veces. Y claro, mira, con lo que me paga como para que yo no tenga una mala actitud. Y el Señor me dice una sola cosa. No dejes que tu enojo llegue a la noche. Antes que se ponga el sol. Eso se tiene que arreglar. Con una buena actitud. Miren hasta dónde llegó la mala actitud de Caín. Hasta matar a su hermano. ¿Sí? Y todavía llegar a justificarse, ¿acaso yo soy el guardián de mi hermano? Y esa expresión muestra a un corazón que no tiene absolutamente nada de perdón ni de responsabilidad frente a los hechos. Una mala actitud. Miren, en Marcos capítulo 3, versículo quizás 31, 32, 33, el Señor Jesús comienza a declararle a sus discípulos de que Él tenía que ir a la cruz, de que Él tenía que ser menospreciado, Él tenía que ser muerto. Y la palabra de Dios dice, Jesús frente a Pedro estaba, mientras hablaba abiertamente de eso con sus discípulos, Pedro lo llevó aparte y empezó a reprenderlo por decir semejante cosa. Jesús se dio la vuelta, miró a sus discípulos, reprendió a Pedro. Aléjate de mí, Satanás, dijo. Ve las cosas solamente desde el punto de vista humano y no desde el punto de vista de Dios. Y esa mala actitud que tuvo Pedro fue, ¿cómo diríamos?, sancionada, le sacó
la tarjeta roja, ¿no? a Pedro. ¿Cómo es que no comprendía el plan que Dios tenía? Él se estaba fijando en la parte humana. De hecho, si alguno de ustedes quiere ver alguna serie que vale la pena, se llama Los Elegidos. Por supuesto es una serie, una película, pero hay hechos que de pronto nos traen imágenes preciosas de cómo fue el asunto, el Señor Jesús con sus discípulos. Lo último de estas actitudes negativas podemos ver en 2 Timoteo 4, 9 al 10. Hay cantidad enorme de actitudes negativas, pero dice: Timoteo, por favor, ven lo más pronto posible. Demas me abandonó porque ama las cosas de esta vida y se fue a Tesalónica. Cretense se fue a Galacia y Tito a Dalmacia. En el Nuevo Testamento aparece 2 veces Demas, pero en este caso es una situación muy, muy difícil, una actitud muy mala. Él dice: abandona a Pablo y dice: me abandonó porque ama las cosas de esta vida y se fue. Ahí uno puede ver la mala actitud. Ahora, en este proceso de transformación, porque todos tenemos malas actitudes, de una, de otra manera, ¿cómo es que podemos llegar a descubrir que nosotros podemos tener buenas actitudes? Miren, el Señor nos ha dejado herramientas, no simplemente órdenes, mandatos, mandamientos, principios, sino herramientas que nos ayuden a que haya transformaciones, no simplemente cambio de cara, cambio de ropa, cambio de religión, sino transformación interna. Lo primero que podemos llegar a ver es que tenemos que descubrir cuál es la raíz de estas malas actitudes. ¿Sí? Por ejemplo, cuando uno tiene malas reacciones, uno dice: bueno, me levanté mal, pateé al gato, le sacudía al perro, miré a mi esposa, me hiciste el desayuno. O sea, esas reacciones, uno dice: bueno, sí, a lo mejor durmió mal, uno empieza a justificar, les duele la cabeza. Tenemos que descubrir qué nos produce malas reacciones. Y es posible que aún no logremos descubrirlo y necesitamos que alguien nos ayude a descubrirlo. Pero siempre hay una raíz de malas reacciones, siempre, siempre. Sea que hemos tenido situaciones complicadas. Los científicos dicen que nosotros tenemos pensamientos durante el día y podemos lograr tener hasta 70.000 pensamientos durante el día. ¿Sí? Ahora, ¿qué nos dice Dios en cuanto a los pensamientos? Dice: llevando cautivo todo pensamiento a Jesucristo. ¿Sí? No voy a decir todo lo que este comentario científico decía, porque tenemos pensamientos buenos, tenemos pensamientos malos, tenemos pensamientos muchos de comida, tenemos pensamientos, bueno, todo tipo de pensamientos. Ahora, la mayoría de esos pensamientos que son negativos van produciendo reacciones en nosotros, conductas que vamos teniendo y que parecería que no están todo al principio, pero a medida que vamos creciendo y desarrollando, las cosas se van poniendo cada vez más difíciles. Ahora, lo otro,
aparecen miedos. Y nosotros tenemos que descubrir qué fue lo que fue llevando a tener miedos. Yo recuerdo, era muy pequeño, 7, 8 años, y mi papá tenía una costumbre de tipo disciplina. Cuando hacía travesuras, había un pequeño cuarto de depósito y lavadero en casa. Tenía puerta, pero no tenía ventanas. Así que la disciplina era encerrarme ahí y con una tranca desde afuera. Y no se imaginan lo que representaba la oscuridad y la soledad para un chico de 7, 8 años. Y yo tuve que vencer ese tipo de situación, porque eso causa una impresión. Dice los científicos que el cerebro, cada vez que recibe situaciones tan complicadas como esta, comienza a archivarlo. Y si bien es cierto que la mente, cuando dormimos, comienza a, ¿cómo sería la palabra? Resetear, ¿sí? O sea, comienza como a eliminar muchas de las cosas para permitir que vayan ingresando otras, pero este tipo de impresiones están guardadas y eso produce ciertas cosas. Es posible que usted tenga miedo a una serpiente o una araña o a quedarse solo, miedos a lo que va a pasar en el futuro. Miedo cuando de pronto usted descubre que hay una formación desde muy pequeño donde casi comer pan o tomar mate cocido era lo máximo. Llega a crecer y tiene un buen trabajo y trata de guardar dinero por donde sea sin decir nada a nadie porque tiene miedo a que no tenga mañana. ¿Sí? ¿Pasa esto? Claro que sí, nos pasa. Ahora, yo tengo que darme cuenta, buscar la raíz de los miedos y saber que Dios quiere sanar, limpiar, perdonar, transformar esa sensación. Lo mismo cuando nos sucede algo como no tener continuidad en las relaciones de amigos o en el trabajo. No, pero el patrón no sabés. No, pero me queda muy lejos. O sea, no tener continuidad. Aún en el estudio. Empezaste a estudiar medicina, sí, pero hice 1 año y 2 meses. Y uno puede descubrir, bueno, ¿qué es lo que está impidiendo? ¿A dónde está la raíz de esta falta de continuidad? Aún en la vida espiritual. Aún en lo que significa la presencia de Dios en nuestra vida, no tener continuidad. Algo nos está pasando. Y indudablemente que uno dice, bueno, ¿todo esto me lleva a una mala actitud? Sí, porque imagínense cuando otro está teniendo un trabajo y continúa y crece, viste, se compró ese coche, fíjate vos. Como que hay cierta mala actitud, pero porque yo estoy teniendo un serio problema de aceptar lo que estoy viviendo. ¿Se dan cuenta de esto? Ahora, ¿qué herramienta nos ha dejado el Señor? En primer lugar, Juan capítulo 16, versículo 13, dice, cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad. No hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que ha oído y les contará lo que sucederá en el futuro. Me glorificará porque les contará todo lo que reciba de mí. Todo lo que pertenece al Padre es mío, por eso dije, el Espíritu les dirá todo lo que reciba de mí. El Espíritu Santo es el obrar de Dios en nuestra vida. Y uno dice, bueno, pero ¿Él puede guiarme? Claro. Ustedes vieron que en los celulares
está, ¿qué viene a ser? El Waze, el Google, no sé si hay otro más. Pero uno dice, bueno, tengo que ir a San Martín al 2024 y pone tac, tac, y lo guía. ¿Cuántos se guían por alguna de estas cosas? ¿Yo solo? La mayoría. Ah, ¿vos también en bicicleta? Caminando también. Sí, nos pasaba, ¿no? Con mi esposa cuando estábamos en una dirección y el problema era que teníamos la dirección, pero no sabíamos cuál era el norte y cuál era el este, entonces ahí estábamos bastante perdidos. Pero la Biblia dice, Él os guiará a toda verdad. Pregunto, ¿estamos dispuestos a que Él nos guíe a toda verdad? Porque si no estoy dispuesto, es lo mismo que si tengo en el celular, pero no estoy dispuesto a seguirlo. Me marca la flecha, me guía, pero esto no anda bien. Porque es posible que la verdad me duela. ¿Sí? Es posible que la verdad de Dios demande de mí. Él va a guiarnos primero si hay una buena actitud de ser guiados. Amén. Miren ustedes, ¿qué sería para Dylan? ¿No? Uno le preguntaría, ¿y cómo te gustaría que fuera tu novia? Perdón, Dylan, ¿no? Y Dylan dice, bueno, me gustaría que fuera alta, esbelta, una morocha, de ojos grandes. ¿Eso es todo? No, pero yo quiero conocer la voluntad de Dios y entonces yo le voy a pedir a Dios así. Que tenga coche, sí, para que me lleve, pague la tarjeta cuando vamos a comer. Ahora, ¿qué actitud tengo frente a que el Espíritu Santo me quiera guiar o quiera guiar a Dylan con respecto a eso? ¿Cuál sería el primer punto que el Espíritu Santo diría? ¿Es una hija de Dios? ¿Tiene una vida espiritual sana? ¿Se ha desarrollado en un ambiente de familia donde el amor de Dios se muestra? No, pero yo no voy a andar haciendo todo eso. A mí me gusta ella, así como es. ¿Me guiará a toda verdad? ¿Con qué actitud? ¿Se da cuenta lo que estoy tratando de mostrar? El Espíritu Santo quiere guiarnos. Es una de las, perdone la expresión, una herramienta preciosa que Dios nos ha dejado para caminar en lo que tenemos en esta vida. Lo segundo, Hebreos 4:12. Dice, pues la palabra de Dios es viva y poderosa, es más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra entre el alma y el espíritu, entre las articulaciones y la médula del hueso, deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. No hay nada en toda la creación que esté oculto a Dios. Todo está desnudo y expuesto ante sus ojos, y es a Él a quien rendimos cuenta. Dios nos ha dejado su palabra. Por eso es que, insisto, como decía hoy, no estudiamos, los estudios bíblicos no están simplemente para decir, sí, mire el certificado, tengo media docena ahí y los que tengo guardados. No es para eso. Es para conocer a Dios, para descubrir que la palabra de Dios, como dice acá, es como una espada de dos filos, tiene la virtud de penetrar todo mi ser interior y comenzar a darle la forma que Dios quiere, llevándome a ser a imagen de Jesucristo, cumpliendo el propósito por el cual Él me ha creado. De lo contrario, sí, la tengo.
Sí, la llevo a la iglesia. Sí, la tengo en el celular. La escucho. Pero cuidado, ¿dejo que penetre? Y acá dice, deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. ¿Qué quiere decir eso? Que va a nuestra actitud permanente y trata de transformarla. ¿Cómo descubro de amar a mi prójimo si no estoy descubriendo que me estoy amando a mí mismo? ¿Cómo descubro? Aún dice acá, no hay nada en toda la creación que esté oculto a Dios. ¿Cómo descubro esto? ¿Porque tuve una experiencia emocional o porque la palabra está afirmándome y la creo con todo mi corazón? ¿Amén? ¿Sí? Ayer estábamos con el grupo de hombres y en los testimonios encontrábamos qué ricas son las experiencias que nos traen convicción. No, esto es Dios. Esto es Dios que está obrando. Bueno, qué hermoso es cuando la palabra penetra y nos trae esa convicción. Esto es lo que me está diciendo Dios. Frente a la canción que cantamos, que está diciendo, se me escapó ahora de la mente, pero las batallas, ¿de quién son? Sí, son mías, pero quien las produce en victoria es el Señor. Querido, cuando la palabra de Dios te dice, no estás solo, yo estoy contigo. Yo estoy contigo. No temas, no desmayes. Yo soy tu Dios. Aleluya. Qué lindo es eso. Efesios capítulo 6, versículo 16 dice, además de todo esto, levanten el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del diablo. La fe, que es un regalo que Dios nos da. Sí, yo tengo fe, yo voy a hacer, yo tengo fe. Si ustedes le preguntaran a alguno de los que fueron a los Juegos Olímpicos, sí, yo tengo fe, entrené, me capacité, estudié técnicas, estoy asistido por un psicólogo, yo me tengo fe. Y cuando después la fe se convierta en una derrota, porque está ligada a un cuerpo que reacciona y que tiene limitaciones y todo lo demás. Ahora, lo que la Biblia nos dice, dice, además de todo, levanten el escudo de la fe. Está tratando de decir, claro que vamos a tener flechas encendidas, pruebas y dificultades. Claro que la vamos a tener. Claro que aún oraciones no van a ser contestadas. Muchas preguntas y pocas respuestas de parte de Dios. Pero tengo una responsabilidad. No puedo permitir que ninguna de estas flechas encendidas, venenosas, penetren. Y para eso tengo que creer, aceptar por fe. Esto es mi Dios. Así me lo describe la palabra. El escudo de la fe es no dejarse derrotar por cualquier mala actitud que he recibido de otros, sino con una buena actitud de fe. Dice, además de todo esto, levanten el escudo de la fe. ¿Quién? Yo. Le creo a Dios. Yo me apoderé de su salvación. Yo sé que aún que estoy sin trabajo, que tengo problemas con mi esposa, que los hijos no me obedecen, que en la iglesia la cosa no me está funcionando, que no me siento cómodo, a pesar de todo eso, yo creo que Dios es el que me da la victoria. Porque me lo dice, porque me lo está guiando,
porque me está diciendo una y otra vez, lámpara es a mis pies tu palabra. Pero la fe, siempre piensen que es un regalo de Dios. Usted acepta a Dios y Dios, ¿cómo dice que es de tamaño la fe? Según la Biblia. ¿Es para llevarla encima así, lo pesado que es? No dice que, no sé si alguno de ustedes alguna vez, lo más conocido entre nosotros sería una semilla de perejil. ¿Sí? ¿La conocen la semilla de perejil? ¿No? Bueno, ¿qué sería entonces? Algo muy, pero muy pequeñito. Bueno, no pense en un peso argentino. Muy pequeñito. No pensé en Boca tampoco, ¿no? Pero dice, la fe es como un grano de mostaza, una semilla muy pequeñita, pero al sembrarse, crece y se hace un árbol gigante, que aún los pájaros pueden hacer nido. ¿Qué está queriendo decir? Cuando usted le cree al Señor y acepta la propuesta de Él, comienza a crecer su fe, a desarrollarse día tras día, a permitir que lo que el año pasado le creía, ahora le creo más. Y el año que viene va a ser aún mayor todavía, porque estoy cultivando la fe a través de lo que es Dios en mí por medio de su Espíritu, que me revela su palabra, esa palabra que me hace una mente ágil, creativa, esa palabra que me lleva a descubrir que sin Jesús no puedo hacer absolutamente nada. Una palabra que me lleva a tener una buena actitud. Hermano, piensa en esto, nosotros el domingo que viene vamos a tener una celebración de reinaugurar este templo. Nuestra actitud no es, ¿qué tal? ¿Vieron lo que tenemos? No, nuestra actitud es humillado delante del Señor de lo que nos está permitiendo tener, creyendo en muchos hijos de Dios que van a ser bendecidos a través de este lugar. No hay otra cosa, pero queremos celebrar, queremos contagiarnos de una buena actitud, aún invitando a otros que compartan ese evangelio de vida en una buena actitud. No desprendámonos de toda esa actitud de orgullo, de soberbia o de actitud de menosprecio a otros. No. Miren, en una oportunidad, varias oportunidades, pero el Señor nos llevó a tener un primer pastorado en Victoria, Entre Ríos. De ahí a 40 kilómetros contra el río había una aldea, una casa aquí, otra media cuadra, otra a una cuadra. Pero en una de las familias había un grupo que se congregaba. Así que yo tenía que estar viajando para estar con ellos. Y como el colectivo me traía a la mañana, teníamos reunión en la tarde, pero no volvía a pasar sino al otro día. Yo me tenía que quedar ahí. Así que las casitas eran ranchos de barro con techos de paja y había un brasero donde cocinaban. Así que yo venía con un olorcito a humo, a pescado frito y todo lo demás. Pero me hacía mucho bien el estar compartiendo. Pero ¿saben lo que descubrí? Que algunas de esas personas eran tan orgullosas, pero tan orgullosas que costaba compartir el evangelio del Señor Jesús. Y yo no entendía nada, porque siempre tenía en mente que el orgulloso era el que tenía una Ferrari, un coche tremendo y tenía una casa grande y tenía mucho dinero y viajaba. Y yo creía que ese era el orgulloso.
pero descubrí que el orgullo es parte de la naturaleza humana. No importa qué nivel social podemos estar, no importa cuánto conocimiento tengamos o tan poco tengamos, sino cuál es nuestra actitud frente a lo que somos delante de Dios. ¿Me entiende? Creo que cuando dice, de hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe, que Él recompensa a lo que buscan con total sinceridad. El otro herramienta preciosa es la oración. Hermanos, para llegar a tener una buena actitud yo tengo que estar muy vinculado con el Señor. Mi relación con el Señor debe ser maravillosa. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros estamos enojados con alguien? ¿Cómo decimos? Le cerramos el grifo, lo matamos con el diferencial. ¿Qué hacemos? No. Este no le hablo ni por una semana. Me sirvió los fideos recalentados. Sabe que a mí no me gusta. O sea, uno corta, ¿sí? Pensando que eso es lo máximo. Y de veras, que produce muchas veces con el Señor. Dejamos de orar. Y Dios está esperando. Y golpea. Y el timbre del celular que nos comunicaba con el Señor, lo ponemos, ¿qué sería? ¿Modo avión? ¿Sí? La oración es el vínculo más hermoso que usted y yo tenemos. ¿Sabe quién le teme a la oración? Satanás. Satanás produjo una tormenta que quiso derrumbar el barco donde iban los discípulos y también al Señor Jesús durmiendo. Jesús se pone de pie y hace una oración, reprendiendo a la tormenta y al viento. ¿Y qué pasó? Calladito, se tuvo que ir. Tu oración no solamente te vincula con el Señor, sino te agranda como hijo de Dios en una relación que permite descubrir la estrategia del diablo y frenarla en el nombre del Señor. Amén. No es que uno toma así como hiperespiritual cuando dice, esta forma de demonios no sale sino es con oración y ayuno. No, es la realidad. Hay cosas que no podemos usar armas humanas. Tenemos que usar justamente las armas que Dios nos ha dejado, herramientas eficaces. Usted no puede venir con una llave, ¿cómo sería? Llave inglesa, Stilson, grandota así, para una tuerquita pequeña. Ni tampoco una herramienta, una llave número 5 o 6 para una tuerca enorme. Tiene que estar con la herramienta exacta. Y en este caso, la oración dice, oren en el Espíritu en todo momento, en toda ocasión, manténgase alerta y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes. Efesios 6:18. Lo vuelvo a leer. Oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. ¿Qué quiere decir? ¿Que carnalmente no? ¿O humanamente no tenemos que orar? ¿Qué quiere decir esto? ¿Que solamente tenemos que orar hablando en lengua? ¿Qué quiere decir esto? Tenemos que orar conscientes, con un espíritu de que Dios tiene que ser glorificado. No oramos, Señor, saname. Señor, mira el bolsillo, nada. Señor, mira esa chica, esa me gusta. No. Oremos para que Él sea glorificado.
más que simplemente yo esté bien, es que Él lleve adelante su proceso de vida, porque Él dice, si alguno tiene sed, venga a mí. Y de su interior, dice, correrán ríos de agua viva. Entonces, Él tiene que ser glorificado más que cualquier otra cosa. Es el vínculo perfecto, es el arma que Satanás teme, pero en gran manera. Y no debemos para nada olvidar que la actitud no emerge, no surge de una manera así nomás. Lleva un tratamiento, por eso es que crea. La transformación es un proceso. En la continuidad, en ese proceso, usted va a ir desarrollando una actitud que vale la pena. ¿A quién le gusta estar teniendo la amistad con alguien que siempre le hace pasar vergüenza? ¿A quién le gusta eso? A ninguno, ¿no es cierto? Pero cuando alguien siempre tiene una actitud superadora, creativa, de buen humor, simpático, que nos atrae como un imán. Me gusta estar. Bueno, mire lo que dice, para ir terminando. Dice Filipenses capítulo 3, versículo 12 al 14. De paso, espero que no se hayan cansado de leer tantos versículos bíblicos, pero la idea es que la palabra de Dios produzca un efecto que yo no puedo producir. Filipenses capítulo 3, versículo 12 al 14. No quiero decir que ya haya logrado estas cosas, ni que ya haya alcanzado la perfección. Pero sigo adelante a fin de que hacer mía esa perfección para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo. No, amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro únicamente en esto. Olvido el pasado, fijo la mirada en lo que tengo por delante y así avanzo hasta llegar al fin de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. ¿No le parece una confesión íntima de Pablo? Pero también tengo que decir que se haga mía. Una confesión, no soy perfecto, pero prosigo. La cosa no me va bien, pero prosigo. Me avergüenzo del pasado, sí, lo dejo atrás. Miren lo que dice acá. No, amado hermano, no lo he logrado, pero concentro únicamente en esto. Olvido el pasado, fijo la mirada en lo que tengo por delante. ¿Por qué? Porque quiero tener una buena actitud frente a lo que Dios va a proveerme. Sin fe es imposible agradar a Dios. Yo quiero terminar con una oración en esta mañana. Y me gustaría que cada uno de ustedes comience a pensar qué reacciones estoy teniendo, qué miedos estoy teniendo, qué me impide tener una buena actitud, qué me impide tener continuidad en el trabajo, qué me impide que yo pueda disfrutar de la comunión con los hermanos, de aceptarlos tal cual son, como yo he sido perdonado. Ellos necesitan también perdón de Dios. ¿Qué actitud tengo frente a aquellos que no conocen al Señor? No, estos son unos mundanos, se van al infierno. O oro por ellos y les pregunto, Señor, dame la posibilidad. Padre, en esta hora queremos decirte, gracias por tu palabra. Oh, bendito sea tu nombre. Ayúdanos, convéncenos con tu Espíritu Santo donde estamos colocados frente a esta realidad
de tener una buena actitud. Y Señor, abre nuestros ojos, abre nuestra manera de pensar, abre nuestra mente para que incorporemos la realidad de esas herramientas maravillosas. Tu Espíritu Santo obrando, tu palabra penetrando, la fe que nos vincula a una realidad espiritual más allá de la realidad física que todos los días vivimos. Señor, que la oración sea un vínculo que cada día quisiéramos anhelar tener contigo. Papá, somos realistas. No hemos alcanzado, pero queremos seguir adelante. No hemos logrado lo que quisiéramos en nuestra vida espiritual, aún en nuestra vida de familia, pero seguimos adelante, creyendo que tu persona, la persona del Espíritu Santo, nos guiará a tu verdad. Porque Jesucristo nos ha perdonado, nos ha liberado, nos ha dado vida eterna y con Él quisiéramos seguir adelante a estar plenamente contigo. Gracias, Señor. Bendice a cada uno en esta mañana, Padre, en el nombre de Jesús. Toda artimaña del diablo le echamos fuera en el nombre de Jesús. Queremos que la sanidad que proviene de Él sea nuestra y sean aquellos que son muy queridos por nosotros, que tú obres sanidad en ellos también. Gracias, Señor. Despídenos con tu paz, Padre. Despídenos con tu amor, Señor. Despídenos con ese gozo de saber que enfrentamos una nueva semana, pero no estamos solos. Tú estás con nosotros. Y oramos por eso, Padre, en el nombre del Señor Jesús. Amén, Señor.